Claro que sí, claro que sí. Resurra por los flamantes novios, ¿sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? ¡Y los aplausos! Todo este cariño, todo este aprecio, pues, es para los flamantes novios, Héctor y Luz, en este día súper importante para su hermosa familia, claro que sí. Con el permiso de los señores padrinos, don Juan Ramón Villa y esposa señora Florinda Guamán Pócar, iniciamos pues esta hermosa ceremonia, claro que sí. Ahí están sus señores padrinos, dándole la bienvenida también pues a sus señores padres, don Héctor Julio Guanay Santos, señora Flores Margarita Córdoba Hurtado, y por otro lado también pues don Rudo Raúl Vicente Hilario, señora Aide Valencia Condori, los señores padres de los flamantes novios. Vengan los aplausos bien fuertes, por favor, para los papás, a los papitos de los novios. Ahora sí, vamos a hacer un círculo bien bonito. No sé si nos podemos poner detrás de las rositas, señoritas, jóvenes, para poder invitar pues a los flamantes novios. Ahí estamos, ahí estamos. Hay una música pues que ellos han coordinado con el señor DJ. Ya lo tenemos la pista, por favor. Claro que sí. Vamos a invitarle entonces vamos con la ceremonia primero, sí. Vamos a invitarle a los flamantes novios, a los señores padrinos, para que lo puedan apoyar con las hermosas flores. Alfombra roja, por favor, para Héctor y para Luz. ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Hay aplausos o no hay aplausos? Al medio, ahí mismo, Héctor y Luz. Claro que sí. En este día maravilloso para ustedes, todo tiene que ser alegría. Alegría y felicidad, felicidad y alegría. Adelante, por favor, señor DJ, con la música, con la pista musical.
damas y caballeros, ¿vieron el beso o no vieron el beso? A ver, el beso de aquel primer momento, Héctor, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Héctor? Claro que sí, en ese día no va a volver a repetir. Mire, para aquí. Así que tienes que sellar, tienes que marcar tu territorio, Héctor. A ver, el beso romántico, ¿sí o no, damas y caballeros? Sí. ¿Cómo fue aquel primer día, aquel primer minuto? Vengan los aplausos bien fuertes, por favor, para los flamantes novios, esposos, Héctor y Luz. Ahí nomás vamos a invitarle ahora sí a los señores padrinos para que puedan acompañar pues a sus flamantes hijados. Don Juan Ramos Vila y esposa señora Florinda Guamán Paucar. Sí, acércate un ratito. Y para ello vamos a invitar pues a la Orquesta Internacional Conquistadores de Huancayo para que nos puedan acompañar. Ahí están sus flamantes padrinos, felices ellos de ser guía y ejemplo de los recién casados. Don Juan Ramos Vila y esposa señora Florinda Guamán Paucar. Claro que sí. Preparado entonces, Orquesta Internacional Conquistadores de Huancayo, con su director musical, Don Llobere Palián. Con dos orquestas. Adelante, orquesta. Sin parar. Acompañando los señores padrinos a los recién casados, a sus amantes dejados. Familiares invitados, lo acompañamos con la palma, lo acompañamos con las palmas.
que sí. Vamos a darle pase rápidamente a la Orquesta Internacional Súper Amables del Perú, porque faltan ingresar los primos, los amistades. Caballeros, por favor, sí. Con calma y paciencia las cosas funcionan mejor, mucho mejor. ¿Ok? Queremos agradecer pues a todos los tíos, a las tías de los novios, los flamantes esposos, que nos están acompañando también pues en este día maravilloso. Adelante, Orquesta Internacional Súper Amables de Perú. Local Pérez, familia Lulo, familia Valencia. Ahí estamos. Soy creído.
Que el Dios Todopoderoso del universo pues derrame millones y millones de bendiciones, claro que sí. Ya estamos en la mesa central con los señores padrinos y con los flamantes esposos. Claro que sí. Vamos a tener las palabras, vamos a seguir el protocolo, el programa oficial de este hermoso matrimonio. A mis amigos, los señores fotógrafos, por favor, vamos a continuar con el programa protocolar oficial. ¿Ok? Viene pues las palabras de los señores padrinos, don Juan Ramos Vilca, bien acompañadito pues de su amada esposa, señora madrina de matrimonio de Héctor y Luz, señora Florinda Guamán Paucar. Vengan los aplausos bien fuertes para los señores padrinos. Don Juancito Ramos. Bueno, familiares, muy buenas tardes. En primer lugar, le agradezco bastante a nuestro divino, que está en nuestro Señor Dios. Bueno, también pues le agradezco aquí a mis hijas, a mis hijos aquí en Víctor, los Mere, por permitirme que esté de padrino, ¿no? Gracias, pues le agradezco a ellos. Bueno, también le agradezco también a todos los familiares que están presentes, por parte de mis hijas, también por parte de nosotros, ¿no? Gracias, pues, no hay otro más, lo que me medio emocionado, tengo más palabras. Gracias a toda la familia. Y los aplausos para el señor padrino, el cariño, claro. Me voy a trasladar donde está la hermosísima madrina de Héctor y Luz, donde está la señora Florinda Guamán Paucar, claro que sí. Están saludando por acá a sus familiares, entonces vamos a trasladarnos para este lugarcito porque por aquí están los señores fotógrafos. A ver, damas y caballeros, luego saludamos a los flamantes esposos, ¿sí? Van a poder saludar, no se preocupen por el tiempo, porque si no va a haber desorden, ¿ya? Vengan los aplausos para la madrina en matrimonio de Héctor y Luz. Venga, los aplausos bien fuertes para la señora Florinda Guamán Paucar. Bueno, buenas tardes, familias. Primeramente, yo saludo al Señor Poderoso. Gracias, Héctor y mi Rosemary, como a la madrina me han agarrado. Ya. Igualito le digo a mis compadres, tanto de varón, tanto de mujer, mis familias, gracias. Hay veces, como si estaremos hasta
última consecuencia. Esa es mi palabra. Fuerte los aplausos, damas y caballeros. Claro que sí. ¿Dónde está el cariño para los señores padrinos de Héctor y Luz? Vamos a dirigirnos pues rápidamente, con el permiso de los flamantes esposos, voy a dirigirme al caballero. Usted, caballero, es novia. el señor padre de la novia, claro que sí. Por aquí, don Rudo Vicente Hilario, ¿verdad? Y por aquí, mamita preciosa, usted es Aide Valencia Condori. Feliz y contento, claro. Vamos a ceder el micrófono, vamos a salirnos un poco del protocolo oficial, porque los papitos también pues dicen, quiero, hoy o nunca tengo que decirle algo a mi flamante yerno y a toda mi hermosa familia que están presentes, claro que sí. Don Rudo Raúl. Ay, caramba, vamos por aquí, disculpa. Don Héctor Guanay Santos, señora Flor Margarita Córdoba Hurtado, caballero, qué bueno que usted está presente aquí en el día más importante para los flamantes esposos. Don Héctor Julio Guanay Santos, sus palabras. Buenas tardes, familiares. Muchas gracias a todos los familiares presentes, tanto de la dama, tanto del varón. Agradezco esta reunión que nos acompañan y yo me siento muy agradecido a mis padres y a mis madres, que quizás ellos nos han dado un cariño, un cerebro para nosotros estar aquí presentes y reunirnos familiares, tanto del novio como novia. Muchas gracias y sin más que decirte, muchas gracias. Bueno, fuerte los aplausos, damas y caballeros, vamos a disfrutar. Y aquí está una hermosísima dama también, pues, claro que sí. Feliz y contenta, con un vestido espectacular. Señora preciosa, diríjase a los flamantes esposos y a su hermosa familia y a los grandes invitados que el día de hoy se han dado cita para estar presentes en este hermoso matrimonio de Héctor y Luz. Vengan los aplausos, por favor, para una hermosísima dama. Muy buenas tardes con todos. Primeramente saludo a Dios, decirle gracias por la bendición. Y muchas gracias, agradezco a todos los familiares de ambos y agradecer acá a mis compadres que se ha sido elegido por mis hijos para su padrino. Y muchas bendiciones y gracias a todos, familiares, compadres, vecinos, a todos en general, gracias. Y agradezco por nada. Muy bien, los aplausos, damas y caballeros. Claro que sí, ahí está el cariño y el aprecio, pues, para los señores padres de los flamantes esposos. Muy bien, por este lado, nuevamente. Caballero, ¿cómo está usted? Nuevamente dándole la bienvenida, pues, a este hermoso matrimonio de Héctor y Luz. Diríjase, por favor, a los flamantes esposos, a sus flamantes compadres, comadres, a su hermosa familia, a sus invitados. Bien, gracias. Primeramente, doy gracias al Señor. Después, doy gracias a mis compadres, al padrino, a la madrina, y también a mi compadre, Héctor, y a mi comadre, y más a la familia, sobrinos, sobrinas, primos, cuñados. Gracias. Hoy estamos juntos por el boda de mi hija, de mi yerno, y pido contento a todos. Digo gracias, no más decir gracias. Muchísimas gracias, don Rudo Raúl Vicente Hilario. Estaban por aquí también la señora Aide Valencia Condori, señora hermosa.
Primeramente, saludamos a nuestro Divino por darnos vida y salud. Segundo, paso a agradecer a todos los visitantes, a todos los presentes que han venido en su boda de mi hija, y tanto a la madrina y a mis compadres, a mis hermanos, a mis hijos, a mis cuñados, a mis sobrinos, mis primos, mis familiares que vinieron de lejos. Muchísimas gracias, le agradezco bastante con todo corazón. Bueno, nada más que decirte, le agradezco bastante. Venga, los fuertes aplausos para los señores padres de la novia, claro que sí. Señora Aide Valencia Condori, emocionada, feliz y contenta. Vamos a dirigirnos ahora sí a los flamantes esposos. A ver, vengan los aplausos para los flamantes esposos Héctor y Luz. Bueno, buenas tardes con todos. Primeramente agradecer a Dios por tenernos con vida y salud. Seguidamente agradecer a todos los familiares presentes por venir desde lejos a acompañarnos en esta reunión, que es nuestra boda de mí y de mi esposa. Seguidamente agradecer a mis padrinos que nos han aceptado ser sus hijos, unos dos hijos más. Gracias por todo, y sin ellos no estaríamos aquí en la reunión. Y gracias por todo, los voy a llevar con mucho cariño, mucho aprecio, y hay que celebrar hasta las últimas consecuencias. Gracias. Cómo no, los aplausos por favor, felicidades. Ahora sí le cedemos el micrófono también a la hermosa novia, que el día de hoy pueda dirigirse a este hermoso público que la acompaña y los familiares. Bienvenida y muchas felicidades. Luz, los aplausos por favor para la flamante novia. Buenas tardes con todos. Primero, dar gracias a Dios por mantenernos sanos y salvos. Y enseguida quiero agradecer a mis madrinas. Gracias madrina, gracias padrino, por ser el segundo padre de nosotros. Agradecer a mis suegros, a mis padres, a mis tíos de ambas familias, primos, sobrinas, amistades, vecinos, colegas de mi pareja, amistades, mis vecinas. De verdad les voy a tener siempre en mi corazón por compartir con nosotros esta alegría, y eso es lo único que vamos a llevar de recuerdo. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y esas palmas, damas y caballeros, ahí está para Luz, como no, haciendo llegar el aprecio muy especial de cada uno de los presentes, de cada uno de nuestros amigos y familiares quienes han asistido pues para poder compartir en grande esta bonita celebración de Héctor y Luz. Claro que sí, gracias coleguita, estamos aquí felices y contentos compartiendo el micrófono con tu persona. En cada mesita, ahí está la copita. Es momento de levantar la copa bien en alto, y para ello pues vamos a invitarle a vuestros amigos para que puedan alcanzarle la copita para los señores padrinos, la copita también para los flamantes esposos, para los papitos de los flamantes esposos, para poder ingresar pues con el brindis correspondiente. ¿Ok? Vamos entonces a cada mesita, a ver por favor los familiares. Vamos a destapar nomás, a ver por favor el vino, el champán que se encuentra ahí acompañando cada mesa, y toman las copas correspondientes para poder hacer el brindis de honor y poder sellar pues este bonito compromiso, señal de amor de Héctor y Luz. Vamos entonces a él, a todos los familiares, vamos a invitarle a que puedan
servirse las copas correspondientes para poder hacer este brindis correspondiente con todos los familiares presentes y toda la familia que también recién está llegando. Ubíquense por favor de la mejor manera para poder pasar pues esta noche o esta tarde tan especial con todos los invitados, amigos, amistades, familiares, quienes ya pues estamos listos para poder disfrutar con los recién casados Héctor y Luz. Claro que sí, ahí están ya con la copita en la manito para poder levantar bien en alto y hacer el chin chin. A ver, vamos a pedirle a nuestros amigos, familiares, invitados de los flamantes esposos, vamos a ponernos de pie para levantar el vaso bien en alto, con la alegría, con la felicidad que corresponde pues a un matrimonio. Claro que sí, este maravilloso matrimonio de Héctor y Luz. Todos de pie, damas y caballeros, jóvenes, señoritas, vamos a ponernos de pie por favor. Me comentan que por ahí la familia de la novia, del novio, pues acaban de llegar también de Huancavelica, ¿verdad? Huancavelica, tierra del mercurio, cosa delicada, claro. Muy bien, a ver, levantemos la copita bien en alto. Vamos a levantar la copa bien en alto. Ok, todas las copitas dirigiéndose pues donde están los flamantes esposos. Ok, voy a dirigirme una vez más al señor padrino, don Juancito Ramos, la voz autorizada pues para este brindis. Claro que sí, don Juancito. Bueno, pues, la felicidad es que estamos aquí, los brindis los servimos, ¿no? A ver, sus manitos arriba, así, abajo, y arriba, al centro, adentro. Muy rápido. Cruzando los bracitos los flamantes esposos. Claro que sí. Que suene la copita de los compadres, de los señores padrinos. Claro, hay que hacer un chinchín con la copita, damas y caballeros. Claro que sí. Por la felicidad, por el progreso y por el éxito de esta hermosa familia de Héctor y Luz. Qué lindo, qué lindo. ¿A quién le falta su copita? Por ahí me están diciendo, Oscanoa, me falta mi copa. Ya, ahí está, muy bien, ya lo alcanzaron ahí la copita. Claro que sí. ¿Dónde están nuestros amigos de Huancavelica? ¿Quiénes acaban de llegar de Huancavelica? Orgullosamente de Huancavelica, claro que sí. Estamos por acá con la gente maravillosa pues de Huancavelica. Tengo el privilegio de haber llegado al territorio de Huancavelica. Lugar hermosísimo, claro, está más o menos como a 2 horas y media en auto de Huancayo a Huancavelica. Claro que sí, coleguita, adelante. Y así es un saludito muy especial a los amigos que de diferentes lugares vienen pues a visitar a Héctor y Luz, lógicamente no solamente de Huancavelica, por ahí están también de la selva, la gente maravillosa que viene también del norte. Un aprecio muy especial para toda la familia. Yo creo que hoy nos une este bonito compromiso, una fecha tan especial, sobre todo para esta familia. 2 familias que se unen en un solo corazón, en un solo amor. A ello, el día de hoy estamos unidos para poder darle el aprecio correspondiente y el cariño, sobre todo a los recién casados, quienes son pues Héctor y Luz, así como también a los padrinos, a los señores padres y a toda la familia y a todos los invitados de honor. Vamos a proseguir en esta bonita tarde, y a la familia que también recién están arribando a este local, pasen adelante, señores, pónganse cómodos para poder disfrutar y apreciar todo el transcurso y el transcurrir de esta bonita celebración. Mi estimado, continuamos. Claro que sí, vamos a pedir a los papitos, a los señores padres de los flamantes esposos para que puedan regresar a su mesita correspondiente. Vamos a quedarnos aquí solamente con los flamantes esposos y los señores padrinos nada más. Ok, se preparan entonces las señoritas que están solteritas.
Se preparan también los caballeros que están solteritos. Viene el lanzamiento del buquet, claro que sí. En unos minutitos, atención, ingresamos para esta ocasión, claro que sí, con la Orquesta Internacional Conquistadores de Huancayo. ¡Eso! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Ahí está el día de hoy. Levantamos las manitos arriba también, chicas. Muestren la alegría, muestren la felicidad del día de hoy, poder compartir en esta bonita tarde. Felicidades, Héctor y Luz. ¡Vamos! ¿Cuántas solteritas? ¿A cuántas solteritas? Chicos, echen el ojo a bailar, chicas. Aquí comienza, vamos a ver, uno por uno, una seguida, una seguida. Vamos a ver quién. ¿Quién se quedará con el lazo? Eso, paramos a ver la cita. Uno a uno. Entonces la que se queda, casi. Eso, tiramos, vamos. ¡Qué salvaje! ¡Uy! ¿Quién será la soltera? La afortunada de este día. La vueltita. Vamos a ver. Ya va a ¿Quién quedar. será la afortunada? Que saldrá al siguiente nivel de los casados. Oiga, se salvó también. Vamos a ver dónde queda. Será la señorita de Celeste, de Champán, de Negrito. Uy, se salvó la señorita de Azul Eléctrico. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy, ¿Dónde queda? Vamos a ver dónde queda. ¿Quién se va con quién? Ahí está la soltera, ya se quedó una solterita madura. Una soltera Y se madura. quedó. Qué lindo. Ahora, La señorita de Celeste está preocupada. ¡Qué bonito! Ahora damos la batida. Ahí. con ganas. Eso. Muy bien. Héctor
Ahí está su coraje. Fabricio Guanay habla. Fabricio Guanay. ¿No le conoces a Rosemary, no? Sí. Así me conoces. Ya se conocían Bueno, desde antes, dice. esto como solamente mentirita nomás, no hay problema. Bueno, a ver, por favor, Rosemary, venga por aquí al centro, por favor, Fabricio también. Vamos a presentarnos, que ya se conocen, a ver el saludo correspondiente. Ahí está Rosemary. Listo, tu muy bien. colágeno, Y tu vamos a hacer colágeno. el día de hoy un cuartito chiquitito para que vayan practicando para la próxima hora. Claro que sí, nos acompaña la Orquesta Internacional Conquistadores de Huancayo. Ahí está su colágeno Adelante, para muchachos. ella, su sugar mami para él. Pequeñito, la novia azul. Muy bien. La suerte, la Así suerte. que los niños de hoy en día tienen adelantado a muchos años. Haya luces. Y acompáñame todos con fuertes palmas. ¡Qué suertuda! Los niños de hoy te vuelven nerviosos a ellas. ¡Fuerte los aplausos! ¿Y cómo se terminaba? Con un beso, dice, ¿no? Beso, beso. Así terminaba, ¿eh? Ay, muy bien. Muchísimas gracias, jovencito. Gracias, señorita. Platos recargados de este delicioso almuerzo, claro que sí. Acá está bonito. Ahí están los flamantes novios, los felices esposos, dirigiéndose a la mesa número 13. Fotografía, sesión de fotografía. Sí. Qué bonito. Viene la malta, viene entrega de regalo de parte de los señores padrinos para sus flamantes ahijados. Claro. Y van a llegar más familiares, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Como dicen por ahí, más vale tarde que temprano. Lo más importante es que estén presentes, claro. Por aquí estamos
los esposos ya dirigiéndose a la mesa número 16. Para las fotografías correspondientes, pues, claro. Con toda su maravillosa familia, que se han dado cita directamente desde Huancavelica, Huancavelica, tierra del Mercurio. Cosa delicada. Muy bien, ahí está, ya realizamos entonces la posta a la Orquesta Internacional con